Oremos. Padre, en esta mañana queremos una vez más honrarte a ti y darte gracias por el privilegio tan grande que tenemos de, como parte de tu cuerpo y de tu familia, de tu iglesia, reunirnos para exaltar tu nombre, para elevar cánticos de alabanza y de exaltación y de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por poder hacerlo con absoluta y total libertad. Gracias, Padre, porque esto es bendición tuya nada más. Es tu misericordia la que permite que podamos, Señor, estar aquí reunidos, elevando nuestros cánticos ante tu trono. Recibe, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, que suba como un perfume grato delante de tu presencia. Y también, Padre, pedimos para que ahora tú hables a nuestros corazones, nos edifiques por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga claridad, traiga revelación y profundice tu voluntad y tu verdad en nuestras vidas. Danos, Señor, oídos dispuestos, oídos atentos y corazón dispuesto para obedecer tus mandatos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, también nos guíe y nos dirija. Yo pido, Señor, que tú nos hables. Háblame a mí primero. Y luego, Señor, a mis hermanos, a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien. Como ya saben, obviamente estamos revisando la carta de Pablo a los romanos y es increíble, tal como decía en el sitio el domingo pasado, es increíble que al ir estudiando y revisando esta carta uno se va dando cuenta de lo profundo y de las tremendas revelaciones y verdades que Pablo está dando a conocer a través de esta, como de la mayoría de sus escritos, ¿verdad? Tienen revelación, obviamente, del Espíritu Santo y profundidad. Pedro en algún momento en su carta dice de que, refiriéndose a Pablo, que él ha escrito algunas cosas, dice incluso un poco difíciles de entender. Y esta carta precisamente tiene algunas cosas no tan simples. Si uno agarra la carta a los romanos y la lee así como leer una novela o como leer un libro, en realidad hay hartas cosas que no va a captar. Y es necesario que el Espíritu Santo también esté trayendo, como yo oraba, revelación y claridad y entendimiento de estas verdades, ¿verdad? Ahora, en estos capítulos, ahora vamos a revisar Romanos 10 del 1 al 13, y en estos capítulos, como mencionaba también el cito, Pablo se está refiriendo y está explicando entonces esta realidad, por así decirlo, de Israel, la iglesia y el mundo, por así decirlo. Como explicaba en el cito, hay tres realidades que conviven y que esta realidad empezó precisamente con la venida de Cristo. Hasta ese momento habían dos pueblos o dos tipos de personas que vivían en este mundo: Israel como un pueblo separado y apartado, y el resto de las naciones conocidas y llamadas por Israel como los gentiles. Pero con la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia del Señor, se produjo esta tercera realidad tan trascendente, tan importante para nosotros. Pero bueno, entonces Pablo está aquí, como ya hemos visto, entonces hablando un poco y explicando un poco lo que pasa con Israel, y también entonces más adelante ya empieza también a explicar lo que pasa
con los gentiles, o con la iglesia, pero que la iglesia es gentil. Y en los versículos, Romanos 10, por favor, del 1 al 13, los primeros 2 versículos, Pablo expresa claramente, y tal como Nelsito también lo mencionaba, ¿verdad?, su preocupación por su pueblo. Es como si nosotros dijéramos, me preocupa Chile. Me preocupa Chile, chita, y lo hemos dicho de repente, yo mismo lo he dicho. Chile cambió y no cambió para bien, cambió para mal, ¿verdad? Y sería natural y lógico que tuviéramos una preocupación por nuestra nación. Es lo que le está pasando a Pablo respecto de Israel, pero respecto de un hecho bien puntual. Israel y la venida del Mesías, Jesucristo, el Señor. Entonces, como dice aquí, Pablo dice que el anhelo de su corazón y su oración a Dios es por Israel. Por Israel es para salvación. Para salvación. O sea, debemos entender algo, hermanos, y Pablo lo tenía muy claro. Fuera de Cristo, y una vez venido Cristo y establecido el reino de Dios en medio de los hombres, fuera de Cristo no hay salvación. Algunos por ahí pueden no estar de acuerdo conmigo, pero esta es la verdad. Y yo les digo la verdad. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 12, por favor. Hechos 4, 12. Si me lo puedes poner, ya, ahí está. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En cuántos hay salvación? ¿En cuántos hay salvación? Solo uno, Jesucristo. Jesucristo, no hay más. Entonces, y alguien podría decirme, y entonces los judíos que creen en Dios pero no creen en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Porque creen, se supone, en el mismo Dios, pero necesitan creer en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque, y como ya también se nos ha explicado, pero lo repasamos, la ley mosaica no contemplaba nada más allá de lo que era la vida aquí en la tierra. De hecho, en Deuteronomio, cuando habla de la ley, dice, el que guarde estos mandamientos vivirá por ellos. O sea, todas las bendiciones y todo lo que el pueblo de Israel tenía prometido de parte de Dios era para aquí y para ahora. Tierra prometida, ¿verdad? Que fluía leche y miel y todo lo demás, prosperidad, que el Señor los iba a levantar y a hacer una nación numerosa y todo eso, estaba muy bien. Pero no incluía nada a futuro. A futuro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo judío, con los israelitas? Que ellos ¿cómo podríamos decirlo? Se apropiaron de lo que Dios les dio y se creyeron en cierta medida un pueblo especial, diferente, y por eso incluso, como todos sabemos, ellos menospreciaban al resto de las naciones. Es así. Ellos no se juntaban con los romanos. Ellos no se juntaban con los griegos. Ellos no se juntaban con ninguna otra nación porque los consideraban inmundos. Exactamente, gracias Nancito. Era la palabra que me faltaba. Los consideraban inmundos, no los consideraban dignos. E incluso los consideraban igual que un perro. Esa era la expresión. Y el otro día conversando con Irán, él me comentaba que leyó, vio, no sé, perdón Irán que te mencione, pero creo que es importante esto, de alguien que le preguntó
a un judío ortodoxo, ¿verdad?, actual. ¿Y qué opinas tú de los cristianos? ¿Y saben supuestamente cuál fue la respuesta? Cuando yo veo uno de ellos, escupo en el suelo. Esa era la actitud que el pueblo judío tenía respecto de los gentiles. Cuando un judío se topaba con un gentil y romano, lo que hacía era eso, escupir en el suelo. O sea, una actitud absolutamente de desagrado, de menosprecio, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de cuando Jesús habla de el publicano y el fariseo? Dice que un publicano y un fariseo subieron a orar al templo. Ahora, un publicano era un judío que cobraba impuestos para Roma y que era un judío, para los judíos mismos era un judío traidor. Era un judío traidor porque servía a Roma en vez de servir a su nación. Y subieron estos dos, dice el Señor, al templo a orar. Y el fariseo, puesto de pie, oraba y decía: te doy gracias, Señor, porque yo hago esto y esto otro y aquí y allá, y no soy como este publicano. O sea, menosprecio total y absoluto por ese publicano. Ahora, como decía entonces, ellos se apropiaron de lo que era de Dios y no lo compartieron, y incluso fueron más allá y le fueron haciendo agregados a la ley y finalmente guardaban más sus tradiciones que la misma ley. Pero ahora, mi pregunta es: ¿cuándo comienza la salvación? ¿Y cuándo comienza entonces este plan de Dios? Porque Nelsito nos mencionaba algo bien importante el domingo pasado. Dios es soberano, Dios tiene un plan y Él lo va a llevar a cabo a pesar de nosotros, y se oponga quien se oponga. Y este plan de Dios nunca fue, por así decirlo, que Israel fuera una nación tan así cerrada, sino al contrario. ¿Qué dice? Que Dios levantó a Israel para que fuera, tal como lo mencionaba, necesito luz para las naciones. O sea, Dios se refiere a Israel como mi siervo, que había de entonces llevar y mostrar y dar a conocer a este Dios que el resto de las naciones obviamente no conocía y que estaban metidos en el paganismo, pero Israel tenía que ser esta lumbrera para ellos, pero no lo fue. Si nosotros buscamos en Isaías 49:6, por favor. ¿Qué dice? Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El plan de Dios, hermanos, y hay otros pasajes que hablan de lo mismo, el plan de Dios era siempre y fue desde el principio fue salvar a todas las naciones. Nunca el plan de Dios fue solo y exclusivo para Israel, sino desde el principio, como digo. Busquemos Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. Aquí, en este pasaje, aparece la primera referencia de Dios a un Mesías o a un Redentor. ¿Qué dice? Hablándole a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Cuál simiente? La de la mujer. Esta te herirá, dice, en la cabeza, y tú
le herirás en el talón. Por si acaso, la palabra calcañar significa talón. Así es que, desde el principio, Dios quiso, y fue su plan, salvar a todas las naciones. No solo Israel. Pero como decíamos, ellos entonces se apropiaron, se quedaron ahí, se cerraron, ¿verdad? Respecto del resto de los pueblos, y aún hoy todavía, obviamente los israelitas que no son religiosos no tienen ningún problema, y qué sé yo, pero el israelita religioso, ¿verdad? Que practica todavía la ley mosaica, ¿verdad? Es así, po. Ya. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice lo siguiente. Perdón, 11 primero. El 11 primero. Ahí. ¿Qué dice? Hablando de Cristo, hablando del Mesías, ¿verdad? Juan explica lo siguiente. Dice que a lo suyo vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Jesús vino a lo que era suyo. Pero los suyos no lo recibieron. Y ahora el 12 entonces, pero a los que le recibieron, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, obviamente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Cristo vino, y tal como ya lo hemos visto reiteradamente, vino a Israel. Predicó en las ciudades de Israel. Él no se salió del ámbito y de los, por decirlo así, de los límites de Israel. Y predicó en las ciudades de los judíos. Pero ellos no le creyeron. Y a los que le creyeron, el Señor les dio entonces el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, avancemos un poquito. En Romanos, 10. Romanos 10 del 3 al 5, perdón. ¿Qué dice, hablando todavía de los judíos? Dice que ignorando ellos la justicia de Dios y procurando entonces establecer la suya propia, ¿verdad? Ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Ellos quisieron establecer su propia justicia. Y encontramos a Jesús en muchos pasajes, como también se mencionaba, ¿verdad? Incluso increpando a los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido series de normas y preceptos y cosas que no tenían necesariamente que ver con el mandato del Señor. Y como Jesús en algún momento le dice, ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. O sea, ellos habían ido estableciendo con el tiempo tradiciones que no tenían nada que ver, como decíamos, con la ley. Pero que ellos la hacían incluso más importante que los mandamientos. Como por ejemplo de honrar al padre y a la madre. Y ellos dijeron, no, mira, si tú dices que aquello con lo que podría ayudar a tu papá y a tu mamá lo vas a ofrendar a Dios, entonces no tienes que hacerlo. Invalidaban la ley de Dios con sus propios mandamientos. Versículo 4, por favor. Pero ¿qué dice aquí? Que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para todo aquel, y para justicia a todo aquel que cree. Aquí Pablo entonces
está llegando, por decirlo de alguna manera, al punto crucial del tema. Ha venido hablando y hemos hablado de la ley y todo eso, pero que dice que el fin de la ley es Cristo. Ahora, Cristo en verdad es el fin de la ley en dos sentidos. En dos sentidos. Primero, Él cumplió perfectamente el propósito y la meta de la ley. El único hombre que cumplió perfectamente el propósito y la meta de la ley fue Jesús. Y en el segundo, y eso lo podemos ver en Mateo 5:17, por favor. ¿Qué dice el Señor? No penséis que he venido para abolir la ley. Abrogar es abolir, por si acaso. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Quién cumplió la ley? Cristo. El único que cumplió cabal y perfectamente la ley de Dios fue Jesús, sin pecado. Porque la ley apuntaba a eso, ¿verdad? La ley apuntaba a la maldad y al pecado del hombre, le mostraba al hombre su pecaminosidad. Ahora, cuando Cristo se enfrenta a la ley, ¿tiene algún efecto la ley sobre él? No, ninguno. No tiene efecto sobre él, porque él era sin pecado. Es lo mismo que si tomamos un ejemplo de ahora, ¿verdad? Todos nosotros, a la mayoría, conducimos algún vehículo, ya sea motorizado o por tracción humana, pero aunque uno ande en bicicleta, ¿verdad? Y hay una ley que regula y norma, ¿verdad?, el uso y abuso de los vehículos. Si tú observas rigurosamente cada uno de los artículos de la ley del tránsito, ¿tiene algo que ver contigo la ley? ¿Tiene algo que decirte la ley? Nada. Tú estás bajo esa ley, pero no te afecta porque tú eres obediente a ella. En cambio, si tú infringes algún artículo de esa ley y hay un caballero vestido de verde ahí que te detiene y te dice, hágase a un lado, documento, y te cursa una infracción, ahí la ley te está afectando. ¿Por qué? Porque tú eres infractor de la ley. Por eso es que todos los hombres, judíos y gentiles, estábamos bajo la maldición de la ley, como ya lo vimos, por causa de nuestro pecado. En cambio, Cristo, como dijimos ya, cumplió perfectamente el propósito y sentido y meta de la ley. ¿Cuál era? Que el hombre no pecara. Cristo lo hizo. Y aparte de eso, y en segundo lugar, al comparar la ley con Jesucristo, resulta que la ley es impotente para salvar. Como ya dijimos, la ley no tenía un plan de salvación. No había en la ley propiamente tal algo que tuviera que ver con la salvación del hombre. Lo que la ley hacía era mostrar el pecado y mostrar alguna forma de expiación externa. Pero no había dentro de la ley misma esta capacidad de redención. En cambio, Cristo sí ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecados por su sangre. Así que Cristo es el fin de la ley. No solo para nosotros, hermanos, para los judíos también. El problema es que los judíos no lo entendieron. Si ese fue el problema de Israel.
que no entendió y no aceptó y no quiso recibir al Mesías prometido. El mismo Pablo en Hechos 13:46, el mismo Pablo, luego de haber insistido, como ya él mismo lo ha expresado aquí en su carta, ¿verdad? De haber insistido con los judíos, el mismo Pablo dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, aquí lo encontramos en una sinagoga, ¿verdad? Predicando, dice, a vosotros, hablando a los judíos, ¿verdad? A vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. O sea, esa era la actitud de ellos. No vengas con esos cuentos, ¿verdad? No queremos saber de esto. Puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Qué hizo Pablo? He aquí, nos volvemos, él y Bernabé, nos volvemos a los gentiles. Luego, entonces, por decirlo así, de agotar sus esfuerzos para que los israelitas, los judíos, creyeran en Jesús, y al ver la dureza de sus corazones, Pablo decide seguir su ministerio a los gentiles. Gloria al Señor por ello. Gracias a Dios por ello, porque el Señor abrió la puerta a todo el resto. Y tal como explicaba en el sitio, esto no tiene nada que ver con el destino de Israel, que sigue latente y presente. Dios, y más adelante, no quiero anticiparme, pero más adelante vamos a ver cómo aquí mismo Pablo explica más adelante, los capítulos posteriores, ¿verdad?, cuál va a ser su trato con el pueblo judío, pero eso ya lo verá a quien le toque los próximos capítulos. Versículos 6 al 8 de Romanos, Pablo cita en este pasaje, dice, insiste con lo de los judíos, ¿verdad? Y dice de que la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o el 7, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La verdad es que Pablo aquí está citando un pasaje de Deuteronomio 30 del 11 al 14. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Y está usando este pasaje, pero aplicándolo a Cristo. Esta es una de las instrucciones que Moisés dio a los israelitas cuando ya él estaba por partir. Y le dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ni está en el cielo, para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. O sea, era un mandamiento que estaba al alcance de ellos. Y luego dice, ni al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos. Y porque dice que está muy cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Este pasaje entonces Pablo lo toma y lo aplica ahora a Cristo, ¿verdad? No está lejos. No es que alguien tiene que subir al cielo para traer a Cristo. Cristo ya vino. No es que alguien tenga que bajar a los abismos o al Hades para resucitar a Cristo de los muertos. Ya resucitó. Él descendió del cielo y también ascendió desde la tumba.
Cristo, en ese sentido también cumple todo lo que se había profetizado de él. Vamos del 9 al 11, que realmente creo que son los versículos más importantes de este capítulo. Creo que los versículos clave de este capítulo son estos. Perdón, póneme el 8 primero, por favor. Que dice: más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y luego Pablo dice: y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9: que si confesares con tu boca. ¿Qué cosa? No le entendí, perdón. Ya, todos juntos. Que Jesucristo es el Señor. Y creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué cosa va a pasar? Aleluya. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar y creer. Confesar y creer. O creer y confesar. El orden de los factores. Así dicen los matemáticos, por lo menos. Pero ahora, este confesar y creer tiene que ver con un reconocimiento de la autoridad de Cristo, de su señorío. Es más que solamente decir Señor Jesús. O sea, decir Señor y ponerle el nombre ahí al lado, Jesús, no tiene mayor trascendencia hoy por hoy. Debemos recordar, hermanos, que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, en Roma había un caballero que gobernaba, que le llamaban como el emperador romano, ¿verdad? Y ese caballero era la máxima autoridad del imperio. Él tenía tanto poder que en su dedo pulgar tenía el poder de la vida y de la muerte. Yo creo que todos han visto, o al menos han escuchado de esa verdad y visto en las películas cuando el emperador estaba en el Coliseo romano y los gladiadores estaban luchando ahí y al final uno vencía al otro y miraba al emperador y el emperador estaba así con su dedo y él lo bajaba y vida y muerte en un dedo pulgar de ese hombre. Debemos considerar este contexto histórico para revisar estos versículos, porque no es lo mismo que yo diga Jesucristo es el Señor y me quede tan campante como si nada, a que yo realmente entienda lo que significa, lo que quiere decir Pablo cuando dice que si confesares que Jesucristo es el Señor. ¿Saben lo que significaba para una persona en ese tiempo? Significaba poner en riesgo su vida. Porque cualquiera que dijera, César no es el Señor de mi vida, sino que Jesús es el Señor de mi vida, se estaba poniendo en peligro de muerte. Y todos sabemos cuántos miles de cristianos fueron llevados al Coliseo y fueron sacrificados y muertos de diferentes maneras por no reconocer la autoridad de César y cambiarla por la autoridad de Cristo. Así que cuando Pablo aquí está diciendo que si confesares que Jesucristo es el Señor, tiene una connotación mucho más profunda de lo que nosotros
o de lo que la gente podría entender. Yo sé que todos nosotros lo tenemos clarito. Porque la palabra Señor, que en griego es Kyrios, ¿verdad?, significa amo, dueño, autoridad, máxima autoridad, poder absoluto. Y que implica entonces, como yo dije, reconocer y someter la vida a la autoridad de Cristo. En Lucas 6:46, por si a alguien le quedan dudas todavía, en Lucas 6:46, Jesús mismo hace este reclamo. Interesante, ¿no? Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, decir a Jesús, reconocerlo como Señor, implica someterse a su voluntad, obedecerlo. Así que hay que creer, hay que tener fe y hay que confesar, pero esa confesión tiene que ser de corazón y dispuesto a rendir la vida al Señor. También podemos ver entonces, y esto me llama la atención, Pablo en 1 Corintios 12:3, Pablo en 1 Corintios 12:3 declara lo siguiente. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble esto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Obviamente, el Espíritu Santo no puede llamar de esa manera al Señor. Sería, no sé. Así que si alguien va por ahí diciendo algo en contra de Jesús y diciendo que es el Espíritu, es mentira. Pero lo segundo, la segunda parte del versículo es interesante y dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. O sea, no basta, como ya dije, con que alguien diga Jesús es el Señor y siga viviendo como si nada. Tiene que haber una revelación, primero que todo, del Espíritu. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Y por el Espíritu Santo nosotros podemos llamar a Jesús mi Señor, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hemos recibido la revelación de su señorío, de su autoridad, de su gobierno a nuestras vidas. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo te redarguye o me redarguye de algún pecado, de alguna mala actitud en mi vida, ¿qué pasa? Que yo me compunjo, ¿verdad? Mi corazón se compunge y tengo que venir y humillarme delante del Señor y decirle: Señor Jesús, perdóname. Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces el que revela a Cristo. Y es por el Espíritu Santo que podemos confesar con propiedad a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces pregunto, ¿tú has confesado a Cristo como tu Señor? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando el Señor te dice que hagas algo? ¿Lo haces o no? O cuando Él te dice que no hagas algo, ¿lo dejas de hacer o no? ¿Eres obediente a su voluntad? Porque el Señor dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? O sea, todo el mundo me dice Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando, lo que yo les digo. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos antes de irse en Mateo 28? Mateo 28, los últimos versículos dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos
¿Y qué más? Y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, esta declaración y reconocimiento de Jesucristo como Señor implica obediencia a su voluntad y mandamiento. Un discípulo de Cristo es uno que cree todo lo que Cristo dice. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Un discípulo de Cristo es uno que cree todo lo que Cristo dice. Y uno que hace todo lo que Cristo manda. Esa parte es la que más cuesta, ¿verdad? Pero es así. Un discípulo de Cristo cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Tal como Él se lo dijo a sus discípulos en Mateo 28, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y finalmente, versículos 12 y 13 de Romanos 10, dice Pablo, aquí enfatiza entonces el hecho de que no hay ninguna diferencia entre judío y gentil en cuanto a la salvación. Pues dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora, ahí griego pónganle todas las naciones, ¿verdad? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan. Y el que sigue, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Dónde queda la jactancia? En alguna parte Pablo pregunta esto, ¿verdad? Más adelante. ¿Dónde queda la jactancia de los judíos? ¿Dónde queda todo eso de que yo soy el del pueblo escogido y todo eso? Eso no vale nada. Ni la circuncisión vale nada. Lo que vale es creer e invocar o confesar el nombre del Señor. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No les da alegría esto? ¿No nos alegra esto? ¡Qué buena noticia! O sea, nosotros estábamos lejos. Antes de Cristo, todo el mundo estaba lejos. En Cristo hemos sido hechos cercanos. Así que todos tienen que creer en Jesucristo, judíos y gentiles, o gentiles y judíos, y rendir sus vidas a Él para ser salvos. Nadie va a entrar por la ventana al reino de Dios. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, o sea, todos los seres humanos tienen que entrar por Cristo para salvación. Aún el pueblo de Israel, que como dije, más adelante Pablo lo explica, pero todos, fuera de Cristo, como vimos al principio, no hay salvación. No hay otro nombre. Solamente el nombre de Cristo se puede invocar para salvación. Finalmente, pongamos ahí Isaías 45, del 22 al 25, que dice, el Señor hablando, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto fue escrito por Isaías, fue predicho por Isaías muchos años antes de que Jesús viniera, ¿verdad? 600, 700 años antes quizás, por ahí. Ya Dios estaba diciendo, mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra. Aquí no hay griego ni judío ni nada, todos juntos. Y dice, por mí mismo hice juramento. Salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. A él vendrán todas las naciones, a Cristo, al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Él se lo merece. Él se lo merece. Él se merece un aplauso mucho más grande. La buena noticia entonces al final es de que en Cristo hay salvación para todos. Al judío primeramente, dice Pablo en Colosenses, pero también al griego. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por inspirar a Pablo para